Buenas tardes. Continuamos con nuestro quinto ciclo, la guerra de Ucrania, con el título concreto de este nuevo ciclo, A la búsqueda de la paz, y celebramos hoy la sesión segunda, perspectiva militar, con el título La contraofensiva de Ucrania y su rearme conseguirán la paz. Algunas reflexiones que va a dictar Juan Antonio Carrasco Juan, académico numerario, teniente general del Ejército del Aire y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Nos tiene acostumbrado a unas preparaciones, unas presentaciones de sus conferencias verdaderamente ricas y enriquecedoras. Esperemos que en la ocasión de hoy, Juan Antonio, pues nos ilumine como en todas las anteriores. Así que somos todo oídos. Tienen la palabra. Muchísimas gracias, presidente, y buenas tardes y mi agradecimiento a todos los asistentes a esta sesión. La verdad es que cuando estuvimos hablando sobre el título de la conferencia, tenía yo mis dudas de lo que estaba en ese momento pergiñándose en la zona de Ucrania y en el frente ruso-ucraniano. Indudablemente también esta aseveración de que la contraofensiva de Ucrania y su rearme conseguirán la paz es una consideración muy entre comillas, como está puesto ahí, porque las circunstancias actuales invitan a ser muy prudentes en todos los sentidos con lo que se está desarrollando en el campo de batalla. Y luego, con motivo de esto y de la presentación, que insisto, va entre comillas, porque la guerra de la desinformación está presente cada día que pasa, pues haré algunas reflexiones sobre lo que puede ocurrir en un próximo futuro y qué podemos esperar. Lo que es cierto, y esto sí que no tiene otra duda de ningún tipo, es que hoy se cumplen 472 días de guerra, de lo que en su momento Putin señaló como una operación especial. Y en los próximos minutos comentaré lo que está aconteciendo actualmente en un frente altamente fortificado y preparado durante los últimos meses para resistir ante una posible contraofensiva de primavera por parte de Ucrania. Está claro que Ucrania tiene que actuar, está claro que si Ucrania quiere recuperar el territorio tiene que jugársela y está claro que el final de todo esto, un final lógico, sería que Ucrania recuperase su territorio original y a partir de ese momento el nuevo orden pues se mantuviera de por vida y futuro. No obstante, pues yo te sigo diciendo que tengo mis pequeñas dudas y por consiguiente, pues vamos a empezar. Seguiré el orden de la exposición tal como se ve en pantalla. Es manifiesto que la contraofensiva ucraniana ha comenzado, indudablemente siguiendo un planeamiento de las operaciones producto de un análisis muy detallado, basado en hipótesis y realidades, como todo proceso de planeamiento militar, y en un estudiado orden de batalla de las fuerzas y posiciones rusas. Esto es importante porque cuando vemos en prensa, y yo lo voy a utilizar a lo largo de la exposición, algún mapa con los ejes en los cuales se está produciendo esa contraofensiva, bueno, pues hay que tomarlo con la debida precaución, como he dicho antes, porque no refleja todo el conjunto producto de lo que puede ser esta contraofensiva. La inteligencia juega en todo momento un papel fundamental en este conflicto. Rusia ha mantenido una constante guerra de desgaste con Ucrania desde el principio de la invasión y ante una posible contraofensiva ucraniana ha formalizado unas líneas de acción para hacer frente a la misma, en la idea de ralentizarla e incluso de anular esa posible contraofensiva. Por otro lado, las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado recibiendo formación, entrenamiento y material para poder llevar a cabo una contraofensiva, siguiendo ese proceso de planeamiento militar. Ucrania en este momento está rearmada, pero adolece en el escenario de batalla de algo tan fundamental como puede ser una superioridad aérea, capacidad que permite el apoyo a las unidades terrestres implicadas en los combates. Es decir,
que Ucrania está en estos momentos pues haciendo frente a riesgos en esa contraofensiva porque no tiene el control del cielo y eso es una capacidad que es inherente a cualquier proceso de planeamiento militar para llevar a cabo operaciones terrestres o navales. Lo que es cierto es que por parte de los países aliados se asegura un apoyo bélico y económico para que Ucrania consiga un posicionamiento en un futuro con esta contraofensiva de donde se pueda hablar del fin del conflicto. Y terminaré con unas reflexiones sobre esta contraofensiva y por qué, de momentos, pienso que está lejos la paz. Por ambas partes hay líneas rojas. Ucrania quiere recuperar su integridad territorial y Rusia quiere Ucrania. Este es así de claro la verdad de lo que hay y, por lo tanto, dónde están basadas esas líneas rojas. Como he comentado en anteriores sesiones, Rusia ha aplicado y está aplicando la doctrina Grozny en Ucrania desde el comienzo de la invasión. No hay más que ver cómo han quedado un gran número de localidades completamente arrasadas con todos los edificios derruidos en el plazo desde el último año hasta el presente. Los ataques a infraestructuras civiles críticas y centros de gravedad del país están dejando una Ucrania difícil de reconstruir en un futuro y que va a necesitar mucha ayuda económica por parte de la Unión Europea. Además, otra característica de la invasión que ha anexionado a Rusia una importante parte del este de Ucrania, que ya lo hablaba ayer nuestro conferenciante, es negar la libertad de movimiento a las fuerzas ucranianas en este escenario de batalla. Y al mismo tiempo, cualquier movimiento que puedan realizar las fuerzas desde los diferentes ejes en los cuales se está posicionando la contraofensiva. Es decir, por un lado, política de tierra quemada y por otro, una estrategia que se denomina en el argot militar A2/AD, impedir el acceso a las otras fuerzas y denegar el acceso a determinadas áreas. En esta sin razón de Putin hay dos ejemplos muy claros en las últimas semanas. La voladura de la presa hidráulica de Koyovka, ataque realizado desde el interior, concretamente de la sala de máquinas, lo que se ha traducido en la destrucción de la planta y sin opción a una posible reconstrucción en un plazo medio, incluso con lo que está ocurriendo en la zona. Se ha producido la inundación de 80 pueblos y se han hecho necesarias las evacuaciones de casi 10.000 personas, pero al mismo tiempo, pues esta presa que garantizaba agua potable para millones de ciudadanos y riego para las conducciones agrícolas de la zona y que además ha significado su destrucción una gran preocupación y alerta ante la disminución incontrolada del nivel del embalse y sus posibles repercusiones en falta de energía para los condensadores de turbina y los sistemas de seguridad de la central nuclear de Zaporilla, pues elevan esa preocupación a nivel mundial de lo que está ocurriendo. En definitiva, aparte de ese ecocidio que habla Zelensky y este destrozo del medioambiental, y con una intención clara, es el objetivo de Putin de retrasar y añadir más factores de riesgo a la contraofensiva ucraniana de lo que ya tiene por sí por las fortificaciones que se han estado realizando estos meses. Por otro lado, se ha producido hace 2 días la voladura de una presa ucraniana en la región de Donetsk, en el río Mokry-Yali, con las mismas intenciones de ralentizar la ofensiva que ya se ha iniciado. Por lo tanto, pues vemos que evidentemente Rusia no ha estado dormida y que además el tiempo de ataques, contraataques, etcétera, etcétera, se ha utilizado realmente para fortificar ese territorio conquistado, que ya hablaré de esa línea de fortificación. Línea de fortificación que se ha montado en 3 sectores en profundidad. Luego, con los primeros resultados de esta contraofensiva, hay que ser prudentes, como he dicho anteriormente. La falta de informaciones concretas están en los guiones de la desinformación y las fake news por ambas partes. Indudablemente, el Estado Mayor de las fuerzas ucranianas no puede dar a conocer cuáles son esas posibles acciones, como decimos en el argot militar también, in advance, es decir, por adelantado, porque echaría piedras sobre su propio tejado. Pero
Los servicios de inteligencia que se han consultado occidentales parecen coincidir que se han liberado una serie de asentamientos en las regiones de Donetsk y Zaporilla que pueden ver ahí en la pantalla. Lokove, Levatne, Novodarik, en fin, aproximadamente siete asentamientos que, además de ello, pues posiblemente ya haya alguno más. Lo que sí que se ha visto es que, y esto tiene su razón de ser en los medios de observación y de inteligencia espaciales, es que las fuerzas ucranianas han hecho un avance de 6,5 kilómetros, y lo que significa en conjunto el área que se ha recuperado de 90 kilómetros cuadrados de territorio. Si está cerrado. Por otro lado, en el avance, se han producido otros avances en la zona de Bakhmut, señalado, lo veis, se puede ver ahí en las dos flechitas, hacia la zona de norte del Donetsk, indudablemente también para conseguir una recuperación de un centro estratégico, no de lo que queda del centro estratégico, sino un centro estratégico por las redes viales que tiene, para el apoyo logístico a las fuerzas ucranianas que están metidas en este fregado. Hay un micrófono abierto por ahí que lo estoy escuchando. ¿Sí? Bueno, a mí no me molesta, o sea que continúo. Hay un acuerdo en que esta contraofensiva, le digo un acuerdo por parte de los medios occidentales y de los países... Mira, está quitado el audio. ¿No ves que está quitado el audio? Lo que tiene que decir es más fácil. Y para mí, espero que entendáis que se trata de una decisión extraordinaria, pero en circunstancias excepcionales. Francisco, ¿continúo? ¿Sabes si me va a expresar los mejores de los señores marxistas? No condenas de nacionalidad. Me sorprende que sea precisamente usted abogado. Continúa, continúa. Sí, vale, de acuerdo. Sí, no es que estaba oyendo ese ruido, pero a mí no me molesta para nada. Bien, pues está claro que la contraofensiva va a ser dura, va a ser fuerte. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha comentado recientemente Ucrania ya está ganando terreno a Rusia y lo que sí es cierto, y está preparando a la opinión de que la contraofensiva sea sangrienta y muy difícil de llevar a cabo en todos sus frentes. El presidente Macron ha hecho también referencia a que la contraofensiva ucraniana durará varias semanas, incluso meses. Yo creo que lo de la semana era un inicio, pero la realidad es que nos podemos ir a los meses. Y que todos queremos con esta contraofensiva que sea lo más exitosa posible para que se pueda llegar a una fase de negociaciones en buenas condiciones. La línea de la contraofensiva ucraniana va en dos ejes. Uno, el eje Velika-Novosilka, en la parte de Donetsk, y el otro, el eje en la dirección Tomak, Zaporilla, Melitopol y Mar de Azov, con una clara estrategia de dividir las fuerzas rusas e impedir sus recursos logísticos de defensa ante esta posible contraofensiva. Lo que es cierto es que a las fuerzas ucranianas les espera una línea defensiva rusa, una línea que se llama Surovikin, que es la que ha llevado a cabo un general ruso durante los últimos meses y que está estructurada en 3 sectores de profundidad. Hace unos días también la viceministra de Defensa ucraniana, la señora Maliar, ha comentado que las fuerzas ucranianas se están enfrentando a continuos campos de minas, zanjas antitanque y constantes contraataques de vehículos rusos, drones, kamikazes y misiles antitanque. O sea que ya adelanto que el escenario pues es bastante crudo y nos enteramos la mitad de la mitad. Bien, en la reunión del Triángulo de Weimar en el Elíseo hace unos días, donde está el presidente de Macron, Scholz, el canciller alemán, y el presidente polaco Duda, han acordado ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario mientras la contraofensiva vaya y consiga forzar una negociación. Es decir, hay un
compromiso de rearmar y continuar rearmando a Ucrania y mantener ese esfuerzo económico y bélico, siempre en la idea de conseguir forzar una negociación de futuro. Lo que está claro es que los términos, como he dicho al principio, los términos de esa negociación tienen bastantes líneas rojas de momento. Ello implica que un nuevo soporte, se haya hecho un nuevo soporte al rearme ya iniciado durante los últimos meses, en los últimos días, y el mantenimiento del mismo por parte de minimizar en todo momento, especialmente pues todas las posibles bajas que puedan ocurrir en el tema de material, elementos humanos, etcétera, etcétera. En este rearme y en este momento, pues indudablemente los resultados de esta ofensiva ha implicado que se han producido ya una serie de bajas. Si nos acordamos, en principio tuvimos una sesión donde hablábamos de esta coalición de tanques que ha dado pie a que de alguna forma Ucrania haya podido iniciar esa contraofensiva con medios adecuados a lo que tiene enfrente, que no es precisamente una maravilla en estos momentos, pero es claro que Rusia tiene mucho arsenal y mucho almacén para poder producir una serie, para desgastar esa contraofensiva. Y ante los medios de comunicación que han sacado todo el último día, que Ucrania había perdido ya 16 vehículos Bradley y 6 Leopard, los 6 Leopard 2A, que son los que se han dado en esa coalición de tanques, hay que comentar que Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar, aproximadamente unos 325 millones de dólares, que incluye más vehículos de combate Bradley y vehículos Stryker. Esto, cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de los que tiene comprometidos Estados Unidos, los Bradley los M de otra versión, donde ya la prensa ha empezado a hablar de que pueden llevar funcionamiento con uranio enriquecido, etcétera, con uranio pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de momento está ahí y no hay que hablar más, pero bueno. Francia ha hecho unas declaraciones bastante certeras sobre esa aseveración que hizo su presidente, es decir, continuar con la formación y equipación de carros de combate ligeros AMX-10 y vehículos blindados. Ayuda antiaérea, porque hay que reconocer, como he dicho al principio, que hay una línea roja para Ucrania, que es el tema de los aviones, de los F-16, que son necesarios para lograr esa superioridad aérea. Ucrania está perdiendo y va a perder muchos medios militares debido precisamente a esa falta de capacidad y esa falta de superioridad aérea en la zona. Hay un posicionamiento común, tanto de la Unión Europea como de todos los países, sobre enviar municionamiento de todo tipo, especialmente proyectiles de artillería de largo alcance y de corto alcance. ¿Por qué? Pues porque, insisto, en esa línea de fortificación que Rusia ha construido y que implica municionamiento y proyectiles a corto, a medio y largo alcance. Y hay una aseveración también que ha hecho el presidente francés sobre que el objetivo de todo este rearme es entregar a Ucrania las capacidades completas en todo el dominio militar. Claro, a mí cuando se me habla de que en todo el dominio militar, pues hay que ser prudente también en esto, pero hay que ver también o leer entre líneas. En todo el dominio militar significa capacidad aérea, capacidad terrestre, capacidad antiaérea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Borrell hace unos días también comentó que la Unión Europea va a entregar 220.000 proyectiles de artillería a Ucrania para esta contraofensiva, que no va a ser eso y no más, sino que esto va a continuar durante todo el tiempo que dure. Y Estados Unidos ha comprometido 2.000 millones de dólares en ayuda militar para el sistema de defensas aérea Patriot, que es lo que está manteniendo en cierto modo
esa defensa que Ucrania está realizando contra todo tipo de misiles que le llueven por la mañana, por la tarde y por la noche. Sistemas aéreos no tripulados. Esta guerra se ha apellidado en muchos momentos la guerra de los drones, porque se están utilizando por ambas partes. Sistemas de defensa aérea, misiles Hawk, munición, reiteración otra vez sobre todo el tema de los misiles, munición, rondas de artillería de 105 milímetros y 203 milímetros, munición para sistemas de cohetes guiados por láser, sistemas aéreos no tripulados Puma. Esto es porque en el enfrentamiento cercano los drones que se utilizan son diferentes a los que se están llevando, se están utilizando para ataques de ciudades y los que han llegado a Moscú. Y sobre todo los apoyos a las tareas de sostenimiento, mantenimiento y entrenamiento de todos los medios ucranianos para mantener la operatividad de los mismos en todo el ámbito de las operaciones. Bien, esta es la situación. O sea, tenemos una contraofensiva que no está clara cuál va a ser sus próximas líneas de acción, porque están mantenidas bajo secreto del sumario, como corresponde. Tenemos enfrente de esa contraofensiva y todos los medios militares que Ucrania ha conseguido a lo largo de estos meses de apoyo de todos los países, Unión Europea y países aliados, una línea de fortificación que va a ser muy dura de cruzar, sobre todo porque tiene 3 áreas muy bien definidas, una área de fortificaciones antitanques, otra de fuerzas de reservas ucranianas y una tercera también más cerca de la frontera con las mismas características que la primera línea. Y además, todo lo que puede hacer las Fuerzas Armadas rusas para impedir ese movimiento mediante lo que hemos visto antes, inundaciones, destrucción de infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me preocupa mucho en este caso la central de Zaporilla por el tema de la falta de agua, etcétera, etcétera. Parte del ecocidio que hay montado. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver, y con esto termino para dar pie a lo que puede ser un coloquio sobre el tema. Está claro que la contraofensiva ha comenzado. Lo que no está claro es por dónde va a ir, cuáles van a ser las siguientes líneas, los siguientes ejes de ataque ucranianos, qué tipo de fuerza está empleando Ucrania, incluso las reservas de fuerzas que tiene Ucrania preparadas para esa contraofensiva, el tipo de capacidades que tiene en este momento en su poder, que no son las del principio, que no son las del año pasado a final entre octubre y diciembre, sino que están mucho mejor equipados en todos los sentidos, mucho mejor entrenados. Pero además hay una cosa que es importante, es muy importante. Rusia está experimentando un cierto problema con lo que es la reserva de fuerzas. De hecho, los últimos ataques con drones a Moscú no es una idea de atacar la ciudad, sino simplemente de decirle al ciudadano de pie, ojo, mira lo que llega por arriba. Y hay que recordar que Moscú del frente está a 450 kilómetros, algo así como la distancia entre Madrid y Cartagena, para hacernos una idea. Eso con los medios actuales, bueno, puede ser. En contraposición, ¿qué está empleando Rusia? Pues todo su potencial de misiles, de medios aéreos, pues estoy hablando de drones de diferentes categorías, tácticos, estratégicos, kamikazes, etcétera, etcétera. Y además con un apoyo que está saltando por parte de Irán en todo el tema de venta de estos drones. Hace unas horas incluso pues saltó una noticia de que se han visto en territorio ruso tanques chinos en en trenes y esto tal para llevar hacia el frente. Bueno, esto como digo, insisto en el tema, hay que tomarlo con la debida precaución, porque realmente es una guerra de desinformación que tiene mucho efecto a nivel
de lo que es el orden que tenemos ahora mismo basado en normas y donde la misma coalición de países está poniendo líneas rojas a Ucrania en el sentido de decir, ojo, no me ataques Rusia con medios que nosotros te hemos concedido. Bueno, esto es muy difícil, pero en esta tú das, yo doy, pues ahí está a la larga. Y digo esto porque inicialmente, y hablando de drones, cuando, Ucrania solamente utilizaba los drones para atacar infraestructuras logísticas de las fuerzas empeñadas en el frente, con objeto de destruir esas infraestructuras logísticas. Ahora se dice que los ucranianos tienen drones que pueden llegar al mismo Moscú y que pueden ir equipados también con material explosivo, con bombas, etcétera, etcétera, y con una capacidad o una autonomía de 600 kilómetros, lo cual es importante. Bien, las pérdidas de material pues se van a producir, las reposiciones se tienen que, va a ser un desgaste continuo el tema de todo lo que se está empleando en este frente, y si queremos que esa contraofensiva tenga éxito, está claro que los medios y los soldados y las fuerzas armadas de Ucrania deben estar muy equipadas para hacer frente a lo que tienen delante. Lo que sí es cierto también, y esto es algo que en los medios militares y los que llevamos muchos años viendo y estudiando y analizando todas las guerras que ha habido en el mundo y todos los conflictos, está claro que Ucrania y el soldado ucraniano lucha por su país y que la moral del soldado ucraniano en este momento está muy alta. Tal es así que las reservas de fuerzas, de hombres y mujeres, está creciendo continuamente. No ocurre lo mismo en Rusia. En Rusia las levas se han realizado sobre todo en ciudades alejadas o en regiones alejadas de los centros urbanos, como puede ser Moscú, y esto está produciendo un temor y un algo que se está moviendo y está empezando a calar profundamente en la opinión pública rusa. De hecho, pues ayer hubo otras declaraciones de algunos medios donde decía que Putin empezaba a hablar de dificultades en el municionamiento de sus tropas. Pero yo, más que eso, que lo dudo, lo que no dudo es que se está produciendo un desgaste fundamental por no plantear desde el primer momento las cosas como que se querían plantear. Y además hay una oposición real dentro de Rusia a lo que puede ser esta campaña que está haciendo Putin contra Ucrania, en la idea también, pues eso, de anexionarse y quedarse con el territorio. Insisto en este tema, la reflexión de que es fundamental el apoyo aéreo es básica en toda operación militar. Sin superioridad aérea, las operaciones terrestres se hacen muy complicadas en avance, muy complicadas en pérdida y muy complicadas en que les lleguen los recursos logísticos adecuados. Además, antes de lanzar una contraofensiva, se estudia el orden de batalla enemigo, lo que implica reconocimiento, supresión de defensas aéreas enemigas, interdicción, obtención de inteligencia y del orden de batalla de guerra electrónica del enemigo, y esto se hace utilizando medios aéreos que transmiten lo que están recibiendo y cómo son iluminados por las defensas antiaéreas del contrario. Es decir, por un lado se materializa en qué situación, en qué ubicación están las defensas antiaéreas del adversario, con lo cual se evita una atrición, y por otro lado se obtiene la firma electrónica de todas las armas que utiliza el enemigo para para salvaguardar las propias unidades propias y al mismo tiempo hacer imposible que esos medios o esos misiles puedan llegar donde se marca de unos principios. Ucrania ha estado solicitando disponer de estos medios aéreos. Una línea roja que los países que la apoyan pues han manifestado. Sin embargo, esa línea roja yo creo que se está rompiendo porque ya por parte de diferentes países se ha mantenido o se ha manifestado la disposición de entrenar a pilotos ucranianos. Pero claro, dice, bueno, yo te entreno a los pilotos ucranianos, pero el problema es lo siguiente, bueno, y luego que lo subo en la noria, porque si no tienen medios aéreos, ¿para qué?
A Ucrania no tiene un recurso económico para comprar aviones y además en estos momentos comprar aviones implicaría también otro problema debido a exportación, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que países como el Reino Unido, Estados Unidos y sobre todo Biden últimamente ha abierto la puerta a y su secretario de Defensa también, Dinamarca, Países Bajos y Portugal, han establecido que son proclives a ese entrenamiento y esa preparación de los pilotos ucranianos. Ucrania tiene muy claro que no controla el cielo. Zelensky ha aplaudido al secretario general de la OTAN, a Stoltenberg, cuando la OTAN ha dicho que es importante esa formación de pilotos en un primer paso, pero ha añadido ante la posibilidad de suministrar aviones de combates y además es una prueba de apoyo a Ucrania a largo plazo. Bueno, pues como vemos, las conversaciones, la diplomacia, lo que está ocurriendo, las desinformaciones, la fake news, etcétera, etcétera, que nos bombardean diaria, pues están produciendo todo esto, que lo que es real es, hay una contraofensiva, se necesitan unos medios, y en esa contraofensiva es fundamental ese apoyo aéreo a corto, a medio y a larga distancia. Mientras, por otro lado hay que mantener en cantidad y calidad los sistemas aéreos de largo alcance y el parque de drones adecuados para las operaciones tácticas o operaciones a media distancia o en profundidad. En definitiva, Ucrania está dividida en ese aspecto. Tengo el esfuerzo terrestre preparado. Tengo las líneas y el análisis y las operaciones presentadas, pero me falta una capacidad fundamental, que es esto. Además, aquí hay otra importante, ya desde el punto de vista más geoestratégico, más geopolítico, hay un tema de fondo en todo esto. Ucrania y Rusia son las vanguardias de dos geoestrategias enfrentadas. Una es la del orden mundial basado en normas y la otra es el orden mundial con autocracias, con regímenes, etcétera, etcétera, que no son proclives a ese orden basados en normas. Hace unos días tuve una conferencia donde alguien decía que en el siglo XX se habían producido una serie de acontecimientos geopolíticos, pero que era importante conocer que esa confianza que estaba basada por las grandes potencias nucleares, por las potencias que tienen armas nucleares basada en esa geopolítica, pues Putin se la ha cargado. Putin esa confianza se la ha cargado de base y bueno, sigue diciendo que se puede utilizar se puede utilizar armas atómicas, que esto puede dar lugar a confrontación de armas con armas tácticas nucleares, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero decir con esto es que ahora mismo y sobre todo con visión de futuro, con visión de tengamos libertad y con la visión de un orden y unos valores, es indudable que la estrategia o la geoestrategia o la geopolítica ha cambiado muchísimo y que tenemos que formar parte de aquello que nos va a proteger y mantener libre de cualquier agresión en el futuro. Va a ser muy importante la presencia de Estados Unidos para el futuro de Ucrania. Ayer lo decía nuestro conferenciante y yo comenté que desde luego estaba completamente de acuerdo con él en todos los sentidos. Otra presidencia de Trump nos llevaría a un desastre completo, no solamente desde el punto de vista geoestratégico y político, sino a nivel ya de actores tales como la Unión Europea y dentro de ello la parte que a nosotros nos corresponde. En definitiva, esta operación especial que Putin dijo en su día y que implicó una agresión en toda regla y una invasión de Ucrania, se considera en muchos medios y en muchos think tanks a lo largo del mundo como el mayor cambio geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la gravedad del asunto, la principal gravedad del asunto. Todo lo demás gira alrededor de esto, pero la realidad es esta. La cuestión es dónde vamos a estar y sobre todo dónde queremos llegar.
Y con esto, pues doy por finalizada mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, estoy preparado para contestar las preguntas que vengan. Dejo de compartir pantalla. Muy bien, Juan Antonio. Bueno, ya nos vemos un poquito mejor, ¿no? Pues muchas gracias por la exposición tan brillante, con una presentación de diapositivas exquisita, como sueles hacer, y también por la riqueza y precisión de los criterios expuestos y sobre todo en este caso por la amplia información que sobre los medios militares presentes, ausentes, esperables, deseables, temibles, etcétera, nos ha sido exhibiendo, ¿no? En consecuencia, pues nada, abrimos las preguntas, el debate, intercambio de ideas. ¿Quién rompe el fuego? Fernando, venga. ¿Cómo no? Mi teniente general, yo sé que no es su especialidad, pero mi pregunta puede resultar un poco extraña. ¿Cómo se alimenta un ejército moderno? Bien, vamos a ver. Hay, para empezar, un ejército moderno, y aquí está el quid de toda la cuestión, es un ejército altamente tecnológico, con tecnologías puntas en todo sentido, tanto en los medios, los sistemas militares terrestres, navales como aéreos. Eso implica que para poder mantener un esfuerzo como el que se está realizando, lo primero es fundamental una economía de guerra. Es decir, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el desgaste que voy a tener? Todo esto se realiza durante el proceso de planeamiento. A mí debo decir, hago un inciso aquí, que cuando se inicia una operación, detrás de esa operación hay muchísimos análisis en cuestión de inteligencia, en cuestión de conocimiento del orden de batalla del enemigo, en cuestión de las posibles hipótesis o realidades que puedan surgir, y con todo ese mare magnum de información, entonces se busca aquellas líneas de acción que son más factibles, más probables y más peligrosas. En el caso de Ucrania, Ucrania ha pasado de ser un ejército con muchas lagunas desde el punto de vista de tecnología, de potencial, de entrenamiento y de sostenimiento de sus cadenas logísticas, debido precisamente a que fue un ejército heredado de donde vino y con un material completamente obsoleto para lo que hoy día se dirime en los campos de batalla. Es decir, ahora mismo hablar de un sistema aéreo, una capacidad aérea, estamos hablando en un plazo que ya se está utilizando en aviones de reconocimiento, aviones de supresión de defensa, aviones de interdicción, y todo ello acompañado por el enjambre de drones, cada uno de ellos con una misión especial y una asignación a los diferentes objetivos. Claro, eso implica, primero, una economía de guerra impresionante para poder mantener ese esfuerzo, habida cuenta de lo que se tiene enfrente. Rusia tiene problemas logísticos, los ha tenido, pero Rusia ha realizado un proceso de planeamiento, desde mi punto de vista, en principio sin contar con lo que se le venía encima. Es decir, ella pensaba en un paseo militar hasta Kiev, ahora está hablando de que vuelve otra vez Putin a pensar en destruir Kiev, pero la realidad es de, oye, espérate, que para destruir Kiev vas a tener que lanzar misiles. Y los sistemas aéreos de defensa que tiene ahora mismo Ucrania en su poder, producto de el apoyo occidental de Estados Unidos, etcétera, etcétera, puede hacer frente muy bien a esos procesos. Ahora, el tema está, para conseguir, y aquí es donde viene el quid de tu pregunta, ¿cómo sostener un ejército moderno? Pues mira, durante un periodo de paz, prepararse para la guerra. Esto es así, esto de la época de los romanos, es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que quiero defender? ¿Y cuáles son mis líneas estratégicas de defensa de mi país? Y luego dentro de las alianzas de las cuales somos parte, es decir, Unión Europea, OTAN, etcétera, etcétera. Eso implica que hay que prepararse para los posibles escenarios. Y esos escenarios están siempre en permanente estudio para que en caso de que ocurra
una crisis en uno de esos escenarios, sepamos desde el primer momento qué medios emplear, qué recursos logísticos deben llevar esos medios y cuáles las líneas de acción a los centros de gravedad de la otra parte. Aquí el error inicial de Rusia ha sido creer que el otro se iba a estar quieto. Y la prueba está que el otro no se ha estado quieto. ¿Por qué? Porque lucha por su supervivencia. Es un caso parecido a Israel en su posicionamiento, en su ubicación. Es decir, ¿yo para qué me preparo? Es imposible entrar en el espacio aéreo de Israel. ¿Por qué? Porque tiene una coraza completa en todo sentido. Bueno, pues esa es la realidad. O sea, preparar un ejército moderno no es preparar solamente a los hombres en el sentido humano, en el sentido ético y en el sentido de la utilización de los medios consiguientes. Es que además ese proceso tiene que estar en continuo estudio, proceso y cambio. Y un ejemplo clásico es que cuando hablamos de esa coalición de tanques que han llegado en determinadas versiones, ahora mismo los países originarios de esos tanques están con versiones muchísimo más adelantadas, como especifiqué en mi conferencia cuando presenté la tabla aquella de los sistemas, los vehículos acorazados. Es decir, importante, ¿cuál es el objetivo? ¿Contra qué me tengo que defender? Disuasión en tiempos de paz, preparación para casos de crisis y siempre las cadenas y los mercados globales adecuados, fijaros lo que digo, mercados globales adecuados para poder llevar a cabo todo el tema de recursos, en este caso, a Ucrania. Y teniendo en cuenta que lo que tiene enfrente no solamente Rusia, son una serie de países que están ayudando y que indudablemente pues no se van a estar quietos en este sentido. O sea que estamos ahí en una permanente carrera armamentística dentro de lo que podría llamarse el conflicto clásico, que no el conflicto nuclear. Y Mari. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es muy pedestre, digamos, muy particular. Esta mañana, qué mal se oye. He oído que España no ha sido invitada a no sé qué reunión armamentística respecto a las armas. Y la ministra pues, se ha enfadado. Mi pregunta es concreta. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, vamos a ver. Eliminando el tema del periodo que estamos viviendo en España, la cuestión es la siguiente. La Unión Europea, la OTAN, pero en este concepto el actor europeo, lo que es la Unión Europea, está recabando desde hace ya mucho tiempo ser autónoma en la defensa, en su defensa. Es decir, tener una defensa estratégica y una defensa con sus medios. ¿Qué ocurre? Que antiguamente, por echar un poquito de historia, y concretamente en España, cada ministerio del Ejército, Ministerio del Aire y el Ministerio de la Armada, de la Marina, pues hacían sus propios procesos de planeamiento de acuerdo a las necesidades que ellos estimaban oportunas. Es decir, pues yo necesito fragata, necesito submarino, el aire necesita caza, necesita aviones de transporte, tierra tanque, tierra necesita tal. Pero ¿qué ocurría? Que con los presupuestos están mal repartidos. Es decir, nosotros estamos en el penúltimo lugar de la OTAN en el referente a aportación. Pero bueno, no es ese el caldo de cultivo ahora. La cuestión está que durante años, cuando ya se hizo un proceso de planeamiento común en España, se hizo por la sencilla razón de que todos los países a nuestro alrededor hacían esos complejos procesos de planeamiento. Es decir, este es nuestro presupuesto, oiga, cuáles son nuestras necesidades, prioricemos capacidades, prioricemos necesidades con el dinero que tenemos. Y lo otro ya veremos. Claro, se vio que existían lagunas en determinadas capacidades, por ejemplo, el reabastecimiento en vuelo, por ejemplo, el tema de armas láser, etcétera, etcétera. Y que solamente algunos países la tenían. ¿Qué ocurrió entonces? Que lo que se predicó dentro de la Unión Europea, y cuando hablo de la Unión Europea estoy hablando de la OTAN, es decir, oiga, hay que poner un poco de orden. Hay países que tienen muchas industrias de defensa y son multinacionales que lo que les interesa es vender y punto. Pero yo lo que necesito es que dentro de lo que yo concibo como defensa de la Unión Europea y el objetivo estratégico que implica una preparación para caso de eso, pues tengo que tener estas capacidades. Esas capacidades
hay que poner orden en una estrategia de industrias de defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues nosotros tenemos industrias de defensa magníficas en España, magníficas. Yo siempre defenderé, y lo he dicho en muchas ocasiones aquí, que nuestros ingenieros son algo especial en este mundo, por no decir los mejores, pero hay algo que también hay que tener en cuenta, que es que la tarta se ha quiere repartir entre todos. Y ahora mismo tenemos industrias punteras en determinadas áreas, ya sea el tema de fabricación de aviones, ya sea el tema de fabricación de submarinos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nosotros estamos en operaciones en el exterior con la Unión Europea, operaciones en la OTAN en todo sentido. Nos ha costado muertos, equipos, etcétera, etcétera, y hemos dejado sacrificio muchísimo en todas las áreas de operaciones, con todo el gusto del mundo, porque creemos que tenemos que hacer una defensa de lo que tenemos que defender, nuestros valores por encima de todo. Y el militar sienta así, al militar se le tienen que proporcionar las capacidades necesarias. Claro, ¿qué ocurre? Que en este complejo mundo de estrategias industriales, pues algunos quieren estar por delante de. Sin embargo, nosotros estamos vendiendo muchas armas a países europeos o muchos sistemas a países europeos. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad y esos desarrollos en todos los sentidos. Y de hecho, por ejemplo, en el tema del futuro avión de combate europeo, pues tenemos ahí a Indra funcionando por un lado, con todos los sectores industriales debajo, tenemos a la Airbus, la parte tenemos la parte española, tenemos Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Es decir, el tema es ese. La cuestión es, oiga, si usted me pide un esfuerzo y yo estoy aportando ese esfuerzo y estoy incrementando mis presupuestos hasta el año 29, hasta un 2%, lo que no me puede dejar de lado es cuando haya que repartir el pastel, porque yo también quiero parte de ese pastel. Y esa es la realidad de lo que ha pasado. ¿Por qué ha pasado eso? Pues yo no lo sé. Sinceramente, lo estudiaré, porque yo ayer dije, aquí hay gato escondido, ¿no? Porque eso dice, no, tú no vienes. Hombre, a ver. Tampoco quiero entrar en matizaciones de tipo político ni otro tema. Pero indudablemente esto se ha producido porque algo se ha movido y ese algo que se ha movido, pues hemos estado fuera. Y no quiero entrar en más en fortificaciones y minas antitanque y esto y tal, porque arriba, pero todos entendemos que el día a día es muy complicado, en temas de defensa es muy complicado, y más en las circunstancias actuales, y que yo entiendo que la ministra diga, oiga, estamos aquí haciendo todo lo posible para mantener nuestro esfuerzo, que es muchísimo en el mundo. No venga usted a decir que mis industrias no forman parte de eso. Eso hay que defenderlo, por supuesto que hay que defenderlo. Con dientes, con garra y con uñas y con todo. Otra cosa es, pues ahora no voy, o esta cosa. Bueno, eso son cuestiones de política, de la ministra, que yo jamás me meteré en esos campos. Pero entiendo ese posicionamiento y decir, oiga, España está aquí. Ahora, el escenario, yo no tengo todos los datos en ese escenario y soy humilde, porque creo que tengo que ser humilde en ese sentido, es decir, no tengo datos para poder darte una respuesta más específica en determinadas áreas. A ver, un tema capital, creo yo. Rusia está consumiendo, gastando, utilizando armamento no solo clásico, sino prioritariamente antiguo. Es decir, no lleva al frente, pues digamos, elementos o medios materiales de última generación ni de otros que estén en investigación. Por otra parte, tiene una población, vamos a llamarle dividida, solo que en un porcentaje superior parece ser que están los nacionalistas y los que junto a Putin pues quieren de una manera u otra recuperar, rehacer el tradicional imperio zarista o comunista de la URSS. Eso por una parte. Por la otra parte está Ucrania, que lo poco que tenía de fortaleza militar eran cuestiones obviamente de la antigua Unión Soviética. Tampoco han podido mejorar, actualizar sus elementos o sus medios de guerra. Y sí ha encontrado, como muy bien nos has explicado, ¿no?, pues mucha ayuda de la Unión Europea, de la OTAN, de los Estados Unidos. Pero paralelamente lo que nos has puesto hoy, en lo que yo creo que has insistido,
directamente, y si no, por lo menos a mí es lo que me ha hecho temblar, son las cantidades tan impresionantes de miles de millones de dólares que supone esa ayuda. Ayer también se nos quedó por ahí atrás, y tú lo has insinuado, la hecatombe que significaría la reaparición de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Bien, entonces, ante esta situación hay una pregunta que hacer, y que yo de entrada, por lo único que puedo es decir, o tendría que decir, si solo fuera eso, qué bueno es Putin, que sigue aceptando, consintiendo que la guerra siga así, a la espera de que nos cansemos, se cansen los países occidentales que ayudan a Ucrania, en tanto en cuanto, en vez de decir esto acabo o vamos a ver qué pase, lanzando parte de su arsenal militar. Tenemos desde este punto de vista que decir, pues bueno, parece que no estamos tan mal. Pero por lo que nos cuenta, y yo estoy en ello, la guerra parece que va a ser larga, muy larga, que no se ve su final, que están unos y otros simplemente esperando a ver cómo logran tener una disposición final para que a la hora de las negociaciones poder defender lo máximo de lo que cada uno pretende. Este sistema de seguir con guerras clásicas y con material clásico para Rusia y con material recibido que pueden cansarse para Ucrania, podemos esperar que continúe siempre así sin que aparezca la temible bombita. Bueno, efectivamente has hecho ahí una reflexión bastante, me la he apuntado, me la he apuntado porque está. Bueno, primero, Ucrania, la Ucrania anterior a la agresión por parte de Rusia ha sido, y esto muchos autores dicen, y esta agresión ha sido producto de los nacionalismos del siglo XX. Eso está más claro que el agua. El esfuerzo bélico que se está llevando a cabo, económico, bélico, de economías de guerra, está claro que es, bueno, si lo empleáramos para otras cosas, imagínate, pero la realidad es que aquí estamos defendiendo algo más que otras cosas. Estamos defendiendo nuestra propia sobrevivencia como Estado, y cuando hablo de Estado hablo a nivel general, Unión Europea, etcétera, etcétera, y ese sistema de orden basado en valores, que es lo que todos queremos, porque si no, vamos retrocediendo para atrás. Putin ha estado mal aconsejado desde el principio. Es un hombre que yo creo que carece, por mucho que digan que ha tenido, de que ha tenido una inteligencia, eso tal, pero oye, cada uno vale para una cosa, pero no para llevar a cabo lo que ha hecho, y además en un país lo que está intentando hacer el Imperio Ruso. Es decir, hay un desgaste interno de Putin que es evidente. Es un desgaste que yo creo que antes de que esta contraofensiva alcance tiempo largo y duradero, por parte de Rusia, y no digo qué parte de Rusia, sino por parte de Rusia, va a haber un momento en que se van a poner en la mesa las líneas de negociación y la diplomacia, porque esto ni uno ni otro lo pueden aguantar mucho tiempo más. Pero lo que realmente opino es que Putin está acabado. Putin tiene enemigos dentro de su propio sistema. Putin tiene una resistencia interna dentro de Rusia, sofocada, como está sofocada, o sea, por detenciones, tú hablas y te meten en la cárcel, etcétera, etcétera. Pero la problemática, las sanciones están llegando y están haciendo su efecto. Al ruso se le mira desde fuera de otra manera. Y ese descontento interno, esa situación, y sobre todo un ejército de mercenarios, por un lado, como puede ser los chechenos y así el grupo Wagner por otro lado, y un ejército con la punta de pistola detrás de la nuca para decir tira para adelante y a pegarte con el otro, no es un ejército que dure. O sea, yo creo que la descomposición va a venir antes que la contraofensiva llegue a su final. Creo firmemente eso. O lo quiero creer,
no lo quiero creer. Pero está claro que las guerras, años, Vietnam, Corea, etcétera, etcétera, eso no es factible de aguantar por mucha economía que se tenga y por muchas historias. Y luego además porque por otra razón, porque se está degradando ese orden internacional con la aparición de relaciones de ciudadanos, etcétera, 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 que es importante porque hay que explicarle a la gente, a la sociedad, cuáles son los peligros que tenemos. Nosotros tenemos una guerra proxy ahí, que nos ha tocado desde el punto de vista de la economía, nos ha tocado muchas cosas, pero que nos puede tocar desde el punto de vista militar en cualquier momento, porque aquí un día un loco se le va un misil, le cae a Polonia o le cae al otro lado y aquí se monta el pollo en todos los sentidos. Es decir, la estrategia creo yo que es: oye, defiéndete como nación, asienta los cimientos de la nación, te estás jugando, el sacrificio es tuyo, el apoyo es nuestro, y a lograr lo que puede ser una solución definitiva. Y digo definitiva porque una solución a corto plazo de un proceso de paz, pasado mañana, estamos otra vez en las mismas. Y la historia nos lo enseña. Roque. Sí, buenas tardes, Juan Antonio, y gracias. Buenas tardes, Roque. Mira, a mí hay una cosa que, no, yo no soy ningún estratega militar, ni táctico, ni nada, ¿no? Pero hay unas preguntas que quiero hacerte. ¿Por qué, o tres preguntas, o dos preguntas y una observación? Primero, ¿qué saca Putin bombardeando ciudades en este momento? ¿Qué significa eso para ganar una guerra? En segundo lugar, me da la impresión de que es una guerra de lo más convencional, o sea, el enemigo se atrinchera y tú atacas directamente a sus trincheras, a ver quién tiene más poder y más fuerza en ese sitio. Te recuerdo que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes bordearon simplemente la línea Maginot y ya está, ¿no? ¿Por qué ese enfrentamiento tan directo? Y en tercer lugar, ¿qué pinta todo esto? Digamos, los satélites artificiales, la información de este nivel, ¿no? Muy bien. ¿Qué saca Putin bombardeando ciudades? Pues crear descontentos, es una guerra psicológica. La guerra psicológica es lo que digamos, los ucranianos llevan soportando esto ya desde un tiempo largo, y entonces es un tipo de guerra psicológica moderna. Antes se hacía de otra manera, te metían mercenarios, ahora te meten unos misiles que, curiosamente, pues siempre se iban por medio, dicen, no, es que iba contra infraestructuras militares, pero siempre se iba por medio de infraestructuras civiles. Si tú atacas una ciudad, está claro que no vas a la infraestructura militar. Hombre, te puedes cargar un cuartel general que está allí, pero seguro que el cuartel general está bunkerizado y metido en otro sitio, precisamente para que pueda llevar el control de las operaciones y que no se lo caigan lo primero. Porque, claro, un centro de gravedad son infraestructuras críticas y los centros de mando y control de Ucrania, ¿no? Eliminado ese, y ya política tierra quemada. Allí ya entran y como no hay resistencia a ningún lado, ni se puede coordinar esa resistencia, pues ya está, se ha acabado el tema. Por lo tanto, Putin actúa de esa manera, que es una manera de decir, bueno, yo estoy aquí, te tengo amenazado y te quiero sentar en la mesa de negociaciones y además me voy a comer el territorio que me he comido. Es decir, me quedo con Crimea, me quedo con todo esto y a partir de ahí podemos empezar a hablar de otra cosa. O sea, está claro. Esa agresión de vamos a desnazificar el país es una chorrada como la copa de un pino. Probablemente habrá movimiento de una cosa y otra, pero tú lo que pretendes es anexionarte eso, luego Moldavia, luego el otro y crear otra vez la Rusia imperial. O sea, un venado en el siglo XXI. Vale. ¿Es una guerra convencional? Pues claro que es una guerra convencional, porque la única manera de que tú puedas echar a los otros es a base de comerles el terreno, reconquistar el terreno que han ocupado y echarlos a la frontera al otro lado. Y entonces mantener tu frontera ahí y decir, hasta aquí estamos. ¿Cómo se consigue eso? Pues hombre, lo tienes que conseguir con los medios adecuados. Por eso Zelensky andaba pidiendo tanques por todo el mundo. Dame los vehículos, dame los tanques, que yo pongo los hombres, pongo la infantería, pongo todo. Y si hay que comerse a los rusos en las mismas fortificaciones, pues nos lo vamos a comer. O sea, hay situaciones y hay imágenes muy duras de lo que es una guerra, que nadie quiere una guerra, ¿eh? Nadie que sabe lo que puede ser una guerra, incluso los militares, lo que conocen, que sabemos dónde están las cosas y tal. Una guerra es lo peor que puede haber. Y además se pierden muchísimas cosas en una guerra.
Por tanto, nunca se quiere una guerra. Pero está claro que esta guerra convencional es así porque no ha sido, no ha podido ser de otra manera. Naval no tiene flota, aviones no tiene aviones, pues apaga y vámonos. Dice, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues comernos a los rusos por la patilla abajo y listo. Y la otra, decías que qué parte en todo esto, veo la tercera pregunta. Sí, el tema de la vigilancia satelital Sí, bueno. y todo este Mira, tinglado, ¿no? está claro que indudablemente ya pasó en Argentina, con las Malvinas, Exacto. toda esa cosa. O sea, alguien estaba informando de los movimientos y toda cosa. Los satélites hoy día ahí arriba se utilizan porque tienen unas resoluciones fantásticas y porque cualquier movimiento sobre el terreno pues lo están monitorizando en tiempo real. En tiempo real, que es fundamental para que el comandante de la operación pueda realizar esa operación en tiempo real también, porque si no, apaga y vámonos. Es decir, si yo veo que está empezando a salir una columna de tanques que va en dirección, por ejemplo, por la zona de Lugansk o a Zaporilla o alguna cosa de esa, antes que salga me la cargo. Es evidente. Para eso necesito inteligencia real. Los otros también. Y además aquí hay otra cosa. Los sistemas GPS de unos y otros son completamente diferentes. Y además esos sistemas GPS pueden ser vulnerables. Ya ocurrió en Irak. O sea, que no es una guerra convencional en el sentido de, no, es que utilizan metralletas, no. Aquí hay más. O sea, la guerra convencional es una guerra convencional puesta en un escenario muy específico, con un armamento muy específico para ese escenario. Y con unos sistemas de apoyo a esos medios específicos adecuados a las circunstancias y a lo que se está dirimiendo en el escenario de batalla. No puedes hacer otra cosa. Ahí no puedes meter un barco, no puedes meter un avión si no tienes aviones, no puedes meter los otros. Ojalá pudieran meter aviones, pero es que tampoco lo meten los rusos, porque está claro que las galerías de guerra electrónica de los aviones rusos posiblemente sean conocidas por otros países. En el momento que ese avión ruso entra y aplica su tecnología stealth o no, o lanza un misil de esta categoría, automáticamente le van a interceptar ese misil. ¿Por qué? Porque conocen la firma radar del misil, del tipo que sea, y se lo cargan antes. O sea que sí, bueno, es una guerra convencional, pero es una tecnología del siglo XXI. Muy bien, gracias, Juan Antonio. Bueno, pues son las 8, hora peninsular, las que 7 horas canaria, ¿no? Me queda una Consecuencia. pregunta, me queda. Sí, Espera un segundo. sí, que me Aquí, queda una pregunta Emilio importante. Andreu, perdona un segundo, Fernando. Emilio Sí. Andreu estaba preguntando, espera por chat, algo que tú lo conoces, Juan Antonio. Muchas gracias en general por su claridad. Un armisticio podría acabar en un conflicto congelado como en la guerra de Corea. Escribo porque estoy en un ordenador sin cámara ni micrófono. Saludos cordiales a todos. Supongo que lo conocen, ¿no? Sí, bastante. Somos muy buenos amigos y además es un profesional excelente en todos los sentidos. Con una cabeza que yo la envidio esa cabeza, porque es que está en todos lados a todas horas. Bueno, para mí, lo que no se cierra bien, o sea, los conflictos hay que dirimirlo desde la misma raíz del conflicto. Lo que no se dirime ahí, lo que no se soluciona, la prueba está que continúa y tiene su efecto en esa geopolítica y en esa geoestrategia del futuro. Porque indudablemente Corea del Sur como mira a Corea del Norte, Corea del Norte como mira a Corea del Sur, China como mira a Japón, Japón como mira a China. O sea que hay armisticios enquistados que efectivamente han sido importantes para parar un conflicto, para cerrar la pérdida de vidas humanas, económicas, etcétera, pero después del armisticio parece que nunca aprendemos, ¿no? Y que las secuelas se mantienen en este mundo y que aquel que olvida la historia se ve obligado a repetirla, ¿no? La puede repetir. Y en este caso la realidad, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos ahora el otro centro de conflictos ahora mismo en el mundo? Pues Taiwán, el mar de China, y ahí donde podemos tener otro problema que a mí particularmente, insisto, me podría preocupar todavía mucho más por el alcance y por el nivel
de implicación de superpotencias en un área tan estrecha, que además es de donde come el comercio mundial. Y eso es un centro de gravedad impresionante. Ahí viene la diplomacia. A mí me decían, y lo leía, la guerra, la política llevada a otro medio, pero bueno, es que para llegar a una crisis, o sea, hay diferentes estadios. Una cosa es un malentendido, tal, una crisis, la crisis se convierte en conflicto, el conflicto se convierte en guerra, la guerra y al final va incrementándose y creciendo en esa escala, ¿no? Los conflictos hay que evitarlos, la geopolítica tiene aquí un papel fundamental y por eso el orden mundial basado en valores, que no significa que aquello que no sean nuestros valores haya que eliminarlo, porque lo que hay que trabajar es en la humildad, la diplomacia con la otra parte, no para imponer nuestros valores, sino para llegar a esa concordia basada en valores, basada en principios, basada en lo que sea, pero sobre todo en el convencimiento de que este mundo tiene que vivir en paz y tiene que seguir adelante. Pero yo no sé, todos tenemos unas edades que desde que nació uno ha visto más que conflictos y los conflictos permanecen quitados de una manera o de otra. Y lo de Ucrania ya digo que es producto del nacionalismo del siglo XX, como han sido muchas cosas en nuestro alrededor. Y ahí tenemos otros sitios como África y América Latina, que se están cuestionando constituciones, que son donde come China y donde come el otro y tal. O sea que esto se complica por momentos. Por esto, insisto, nunca soy pesimista, siempre veo la botella medio llena que no medio vacía, pero la realidad es que tenemos aquí, muy cerca nuestro, que implican que o nos ponemos en serio o no llegamos a ningún lado. Muy bien. Bueno, pues sabed que esto se graba. Me quedaba una preguntita. Ah, perdón, Fernando, Sí, perdón. en caso de negociación, Rusia no puede perder Sebastopol. Digamos que cede Crimea, pero la zona de acceso al agua, al mar, creo que Rusia no podría, o sea, que lo que quiere es quedarse con el acceso al Mar Negro, digo yo. Sí, Fernando, pero ¿sabes por qué se llega con ese acceso al Mar Negro? Porque está perdiendo el mar Báltico. Lo ha perdido. Entonces, claro. Rusia puede salir por donde puede salir. Y claro, nunca va a ceder, yo no digo la península de Crimea, pero como tú dices bien, Sebastopol y tal. Pero claro, una cosa es eso, porque eso también es producto de políticas erróneas en su momento y de falta de seriedad política dentro de la misma Unión Soviética en su momento y de sus presidencias. Pero lo que está claro es que Ucrania dice, yo particularmente creo que si Ucrania se le da todo el territorio que tenía antes de esa agresión, hay paz. Lo otro es cuestión ya de otras cosas. Y también tenemos otro Gibraltar ahí, y ahí estamos. Claro. Es verdad. No lo mismo, pero es lo mismo. O sea, es la puerta del Mediterráneo, que Uvas, y un lugar estratégico impresionante. La geopolítica, la geoestrategia de los estados, o sea, tú me puedes decir a Rusia, no, ahora te condeno, te cierro y a partir de ahora utiliza salida china o salida por otro lado. No lo va a hacer. O sea, hay que ser conscientes y reales de la geopolítica, ¿no? Y de los estados. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que un enriquecimiento, o sea, un proceso de paz, una aceptación de Ucrania en la Unión Europea y posiblemente una aceptación de Ucrania en la OTAN. Y por el otro lado, vale, lo trago y adelante con eso, pero yo me quedo con lo que me quedo, sería eso. Está hablando un militar, que para eso está la diplomacia, los políticos y todas esas cosas. Pero es indudable que hay que llegar a un proceso donde la diplomacia se tiene que acercar muchísimo en ambas partes y ayudada por la diplomacia de otros países, ojo, no estamos hablando, estos se reúnen, se ponen a parir y se acabó. Pero aquí lo importante es que en ese orden mundial haya una seriedad en lo que es y una decisión en resolver este conflicto.
Conflicto que no lo empezó Ucrania, cuidado. Ni lo empezó la OTAN ni lo empezó la Unión Europea. El conflicto lo ha iniciado y lo inició Rusia. Entonces, claro, encima que lo inicias tú y que llevas a un país a la ruina, que te fumas el orden establecido y la independencia de un Estado, encima, claro, pues como si ese es el armisticio que puede llegar a que pasado mañana dentro de 20 o 25 años, pues diga, pues ahora segunda derivada y ahora a ver si llego hasta Kiev y le dejo la otra parte. Bueno, es el proceso histórico de Rusia y de Ucrania. Muy bien. Magnífica exposición. Bueno, pues a la tercera va la vencida. Veo que no hay nuevos deseos. Ha sido muy intenso nuestro coloquio, debate de esta tarde. Muchas gracias, Juan Antonio, Gracias a por vosotros. esta extraordinaria presentación. Gracias a todos. Deciros que sepáis que hoy no ha podido entrar nadie ni 2 minutos tarde por los problemas técnicos que finalmente logramos resolver. Está grabada y se subirá a la red posiblemente esta noche o mañana. Podéis difundir que está accesible en la web de la Academia como siempre. Continuamos mañana. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta mañana.